Bueno, pues precisamente este asunto, este desorden de sueldos, provocó el revuelo entre los vecinos de Algemesí, ¿no? Muchísimo, Susana. Al parecer, entiendo que no sabían lo que ganaba su alcalde, que tampoco debería ser público. El asunto llegó a la prensa, lo estáis viendo en Levante, la nómina del alcalde salta a la televisión. Hasta Algemesí nos vamos porque hemos hablado con sus vecinos. Si lo gana, bien ganado está. Ay, ¿qué tenemos que hacer? Tienen que hacer lo que les dé la gana. Aunque digamos lo que tengamos que decir. No podemos hacer nada contra nada. Me parece justo. Pues no, además esto es libre. El alcalde de Barcelona, ¿cuánto dinero cobra? Más que un ministro y más que el presidente del gobierno y todo. Me parece justo. Un escándalo, una lástima. Debería de bajarse el sueldo y dar más empleos. Nos rebajan los sueldos a María Santísima y ellos se ponen los sueldos que les dan los cojones. También tiene mucho trabajo. Lo malo es el que los cobra y no va ni a trabajar. A mí me parecería que se pudiera quitar de su sueldo y le pudiera dar a las personas que no tienen para poder subsistir, porque hay mucho, ¿eh? Se lo debería de bajar, por lo menos un poquito, porque ahogaditos, la gente está mal. pasando por ahí. Lo que pasa es que, mira, ellos no piensan en los demás. Que se bajen, porque a nosotros nos bajan. Claro. Yo soy pensionista y estoy a cero. El sueldo es lo de menos, hay que metérselo en la cabeza. El sueldo de un político lo de menos es que sea eficiente y punto. No tengo nada más que decir. Que se lo gane, eso sí, se lo exijo que se lo gane, nada más. Bueno, pues saludamos a este alcalde de Algemesí, Vicent Ramón García. Muy buenos días. Veo que muchos de sus conciudadanos consideran que usted está bien pagado, que se lo merece. ¿Cuánto gana? Si le puedo hacer la pregunta. Buenos días. Sí, muy buenos días. Bueno, yo concretamente gano 60.000 euros brutos al año, que si deducimos una retención, por ejemplo, de un 22%, que serían unos 14.000 euros, más la seguridad social, pues quedarían escasamente unos 40.000 euros, lo que da un sueldo neto de 3.100 euros, que es lo que vengo percibiendo más o menos al mes. 3.100 euros netos. Bueno, usted dice que es un sueldo alto porque requiere 24 horas de dedicación, ¿no? Bueno, el sueldo, yo me he puesto un sueldo que considero justo por el trabajo que estoy haciendo. Yo estoy con una dedicación pues prácticamente de 14-15 horas diarias, con lo cual, porque son sábados y domingos también, con lo cual pues estamos hablando de 98-100 horas prácticamente a la semana las que estamos 100 dedicando. horas a la semana. Usted, corríjame, tengo entendido que había trabajado en el sector bancario. ¿Qué cobraba antes? Pues yo antes, bueno, teníamos unos pluses a final de año, unos beneficios, yo estaba alrededor de unos 5 o 6.000 euros de sueldo mensual, más una aportación de un 6% del sueldo bruto que tenía, que me aportaban a mi plan de pensiones. 5 o 6.000 euros netos, me dice, ¿no? Pues mucho, sí. Sí, sí. Netos, es decir, que habría usted pasado de 5 o 6.000 a 3.100, la mitad, alcalde, para entendernos. Entenderá, alcalde, que la valoración de un sueldo público depende de los habitantes que tenga usted en su municipio. Quiero decir, 60.000 pueden ser muy pocos si tiene 1,5 millones de habitantes su ciudad. Creo que en Algemesí son ahora, dígame si tengo mal los datos, unos 28.000 habitantes. ¿Es así? Sí, somos, el último censo eran 28.300 habitantes, que son los que tenemos en la ciudad, pero yo considero que lo principal es la gestión que se esté haciendo en un ayuntamiento, que en nuestro caso al final es lo que cuenta, es decir, que no hayamos pasado a endeudar más el ayuntamiento. Nosotros estamos actualmente con un 62% de endeudamiento y estamos cumpliendo perfectamente. El síndico de cuentas hace escasamente unos meses decía que estábamos pagando con una media de 25 días de las facturas, y aparte también pues... Sí. Usted defiende su dedicación, su gestión. Cristina, ¿querías apuntar algo? No, bueno, hay una reforma local pendiente que se ha aplazado y se supone que el sueldo ahora lo va a poner la Administración Central, que sí tiene competencias sobre los alcaldes, y en ningún caso, en función de la población, un alcalde podrá ganar más de un secretario de Estado, que son unos 68.000 euros, pero estamos hablando de los alcaldes de Barcelona y de Madrid y demás, y luego en función de ahí para abajo, ¿no? ¿Ha hecho equiparando los sueldos? Usted, alcalde, después de esa reforma local, ¿cómo va a quedar su sueldo? Pues no lo sé, porque según se hablaba
era que el sueldo de un secretario de Estado estaba alrededor de los 100.000 euros. Entonces, para una población como esta se bajaba un 45% y los datos iniciales que salían eran de unos 55 o 56.000 euros brutos al año. Pero en cualquier caso nos ajustaremos a lo que haya y a lo que ponga la nueva ley. Déjenme hacer una cuestiones, porque de todas formas... Sí. Una regla de tres muy sencilla, porque claro, es muy fácil decir el alcalde de Barcelona es el que más cobra, y es verdad, cobra más que el presidente de gobierno, pero cobra 110.000 al año, no llega, 109.900. Si dividimos eso entre 1.600.000 habitantes, sale que cada barcelonés paga al año por su alcalde 0,06 euros. En su caso, alcalde, como son 28.000 y cobra 60.000, están pagando 2,14 euros. De ahí que digamos que es uno de los alcaldes que más cobra en España. Más bien pagados. Pues vamos precisamente al Algemesí. Queremos hablar con diversos vecinos. Isabel, ¿qué opinan ellos sobre el sueldo del alcalde y sobre las explicaciones que nos dan? No sé si les han convencido. Hola, buenos días, Susana. Mira, estamos en la Plaza Mayor, precisamente de Algemesí. Tenemos detrás el consistorio municipal con dos vecinos. Con Helen, ella está ahora mismo desempleada, va a tener que dejar Algemesí, se va a ir a trabajar al extranjero porque aquí no encuentra empleo. Y también Juan Emilio nos acompaña, que bueno, ellos tienen opiniones muy diferentes. Él opina, nos lo va a contar, pues que el alcalde se gana ese sueldo, y Helen opina que los tiempos no están para eso. No sé, empezamos. Juan Emilio, ¿qué opinas tú? Bueno, mi opinión al respecto de los sueldos que me preguntas del alcalde, pues todo es muy relativo. En esta situación, lo importante para nosotros en Algemesí, como ciudadano hablo, de que si el sueldo es alto o bajo, no me importa en este sentido. Lo que me preocupa y me interesa en este momento es la repercusión que pueda tener ese gasto que tenemos los ciudadanos de Algemesí respecto al tema del alcalde. Si la aportación del alcalde, sea el sueldo el que sea, si la repercusión, y me consta y tengo información al respecto de que la repercusión de ese sueldo es multiplicado por 1000 la inversión que nosotros recibimos de parte del Estado y de parte de las administraciones, en este momento no me preocupa ni más ni menos el sueldo que pueda tener el alcalde. Otra cosa sería de que ese sueldo que estamos gastando y utilizando en Algemesí pues se viese repercutido de que nos cuesta dinero realmente del bolsillo, tanto en cuanto en este momento la información que tengo, que muchos ciudadanos no la tienen y la deberían de tener, porque al fin y al cabo esa es su obligación de saber por qué se está cobrando ese sueldo y las inversiones que llegan. Vale, Juan, vamos a Helen. Sí, vamos Susana. a Helen, sí. Hola, buenos días. Pues nada, yo pues no estoy de acuerdo con el sueldo que cobra el alcalde, porque bueno, somos muchos jóvenes de Algemesí que estamos parados, somos muy pocos habitantes, debería bajarse el sueldo ya como un gesto con toda la gente que estamos paradas, que no tenemos casi cómo sobrevivir, que tenemos que irnos fuera porque aquí no tenemos nada que hacer. Alcalde, ¿qué responde usted? Caritas pues está saturada, no puede ayudar a todos los, Helen, los que vamos vamos al alcalde. a diario ha sido muy contundente. a que nos ayuden. Déjame que sea el alcalde, Vicent Ramón García, quien te responda, alcalde, y ya es la última palabra, que nos tenemos que ir a la muela. Díganos, alcalde. Sí, bueno, yo comentar que creo que tiene que prevalecer lo que es la gestión que una persona está haciendo pues al frente de un ayuntamiento. Es decir, nosotros en la primera legislatura conseguimos reducir el déficit, conseguimos de las puntas de tesorería negociar y sacar 1.014.000 euros netos que hemos revertido en la sociedad. Estamos atendiendo, hemos multiplicado por 1000 las asistencias sociales, estamos dando comida a toda la gente, estamos creando talleres de empleo, estamos buscando subvenciones para dar empleo a nuestra ciudad y evidentemente eso lo estamos haciendo. La historia es que como yo no le tengo que votar, sino sus conciudadanos, la gente de Algemesí, convénzales a ellos y en fin, ellos sabrán, y así lo sabrá usted también en las próximas elecciones municipales, si esa gestión ha sido tan buena como para merecer ese sueldo. Muchísimas gracias.